caída del bloque, el tema de la reconversión de la defensa, es decir, cómo los presupuestos militares extraordinarios de los países satélites del bloque socialista podían convertirse en dividendos de la paz, es decir, cómo las capacidades creadas durante la época de guerra podían ser utilizadas o transformadas positivamente. De hecho, anoche conversábamos con Roger Pardo el caso de Irak. Uno de los errores estratégicos que se pudieron haber cometido es el hecho de haber desmontado completamente el ejército iraquí sin haber hecho un análisis de qué capacidades propias del ejército iraquí podían ser utilizadas en el periodo de reconstrucción y transición hacia una sociedad democrática, por ejemplo. Y ese es un área de estudio muy interesante que les recomiendo indagar. ¿Cuál es el rol del sector privado en el análisis de la economía y la defensa del gasto? Me refiero a estos en particular. Primero, porque la estabilidad del sector tiene implicaciones directas en la reducción del riesgo país, y sobre eso hemos hablado ampliamente. Para los inversionistas genera mucha información útil entender el gasto en defensa. Además de eso, porque el gasto en defensa es un indicador de los niveles o de sinergia o de competencia con el sector privado. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de Nicaragua, el presupuesto militar nicaragüense es tan minúsculo, se redujo en más de un 88%, pasó de un gasto superior a los 160 millones a gastos actuales de 36 millones de dólares, en donde el Estado le concedió al ejército la facultad de generarse fondos a través de empresas privadas, o empresas, que son del ejército y que compiten en el ámbito privado, en urbanizaciones, en bancos, en empresas de seguridad, etc. Entonces, para estas empresas que pertenecen al Instituto de Previsión Social Militar son una competencia desleal al sector privado. Y básicamente el origen o la raíz de ese problema está en que las autoridades políticas dijeron: no podemos asignarte fondos por vía del presupuesto, genérese usted, señores del ejército, por vía de la acción privada sus propios fondos. Cuando en ningún momento hubo, por ejemplo, un análisis costo-beneficio. ¿Será posible que era quizás más eficiente desde el punto de vista de economía nacional aumentar el presupuesto nacional, el presupuesto de defensa, y no permitir que las Fuerzas Armadas de forma indirecta sean una competencia al sector privado? El tema de la investigación y el desarrollo, naturalmente en los países industrializados el gasto en defensa tiene un componente mismo que tiene implicaciones para la tecnología, para el desarrollo, y naturalmente el sector privado tiene un interés en ese ámbito. El concepto de control civil democrático ya no se limita al hecho de un Ministerio de Defensa o Fuerzas Armadas subordinadas a un presidente, sino un sector privado también informado del quehacer de sus Fuerzas Armadas. Y finalmente, el tema de los costos a la iniciativa privada por vías de la carga fiscal. Es decir, finalmente el sector privado genera recursos por la vía fiscal que le dan recursos a las fuerzas de seguridad y no puede ser un elemento ajeno a su interés. Y los costos indirectos, como los costos, por ejemplo, de crimen o los costos de narcotráfico, los costos indirectos que generan no tener una buena calidad del gasto o una eficiencia en el gasto de seguridad. Las herramientas anteriores aplicadas al caso de Nicaragua requieren recordar algunos antecedentes. Primero, la deposición violenta del régimen. Cuando fue desmontado el régimen somocista en julio del año 79, existía una Fuerza Armada en Nicaragua, la Guardia Nacional, que fue totalmente desmontada y fue sustituida por un modelo distinto, por un modelo de una Fuerza Armada que jurídicamente era tanto parte del Estado como parte del partido de gobierno, en la mejor sintonía con el modelo de partido vanguardia de Lenin. En este sentido, el ejército de Nicaragua se llamaba Ejército Popular Sandinista y su doctrina militar establecía que era el brazo armado del partido y del pueblo. Además de eso, existía un modelo de partido hegemónico, para utilizar las palabras de Giovanni Sartori, y una economía centralizada y una sociedad militarizada. Y finalmente, este aspecto era complementado con una guerra civil, de la cual oficialmente Nicaragua jamás ha recibido como sociedad civil informes sobre las bajas. Yo logré conseguir un informe de clasificado del Stasi, donde reportaba de que había un promedio de 3.200 muertos por año, entre 1980 y 1986, y una explosión del gasto militar. Conversé esto con el CHDS y todavía tengo una apuesta con algunos profesores. Nicaragua fue el país que en términos porcentuales ha tenido el gasto militar en la segunda parte del siglo XX más alto. Teníamos
En promedio, el 50% del presupuesto total del Estado era presupuesto militar. O sea, por cada 2 córdobas o $2, digamos, de gasto estatal en 1980, 82 hasta el 86, la mitad de ese dinero estaba dirigido a gasto militar. Llegó a significar más del 16% del PIB. Y el gasto militar en Nicaragua equivalía al gasto de salud y educación juntos. O sea, era realmente un volumen espectacular. Y esto era el gran problema de la transición nicaragüense. Primero, un ejército partidario, más de 180.000 hombres en armas, un gasto militar de esa magnitud, una ausencia de un control civil, no existía un Ministerio de Defensa, no, una burocracia civil que controlara el gasto, vacíos jurídicos, de hecho el presupuesto militar no se discutía en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, se discutía en la Comisión de Seguridad Nacional del Partido Sandinista. Discutía el presupuesto y se mandaba en sobre cerrado a la Asamblea Nacional y los legisladores votaban por el presupuesto nacional solamente estableciendo las cantidades sin discutir el presupuesto militar, algo inaudito en la historia moderna. Las nuevas autoridades que asumieron en 1990 vieron un abandono abrupto de las fuentes tradicionales, naturalmente Cuba y la URSS, la ex Unión Soviética, ya no eran fuentes de financiamiento, y además de eso un abrupto cambio en el sistema político. Como pueden ver ustedes, el gasto militar pasó ya en 1990, por ejemplo, que era casi 11% del PIB, de su reducción. Esta reducción se logra básicamente en 6 años. No existe ninguna experiencia en Occidente de una reducción de esta magnitud en ese tiempo en un ejército que no haya perdido oficialmente una guerra. Solamente se encuentran reducciones similares en ejércitos que han perdido una guerra, ¿verdad? Aunque en el caso nicaragüense, el ejército de Nicaragua oficialmente no perdió ninguna guerra. El fin de la guerra fue resultado de acuerdos de paz. Además de eso, se establece durante todo el periodo un esfuerzo de establecer nuevas prioridades, es decir, de revertir toda la inversión en defensa en fundamentalmente gasto social. Y vemos cómo el gasto en términos de PIB pasa, si comparamos por ejemplo datos del año 86, es algo espectacular, de tener 16% del PIB en seguridad a tener menos de 1% en el año 2002. Y revertir una parte importante de ese gasto en educación y en gasto en salud. O sea que al menos en el caso nicaragüense, la lógica de dividendos de paz sí se demuestra. Aplicando las herramientas anteriores en el tema de objetivos nacionales, sí en efecto asumimos como válida la tesis de que el objetivo nacional del gobierno en transición democrática coloca a la lucha contra la pobreza como su principal interés nacional versus la doctrina de seguridad del sandinismo que establecía la defensa de la revolución, veamos si eso es cierto y utilicemos el presupuesto como indicador estratégico para analizar la correlación que existe entre la política enunciada y el gasto. Vemos que en estos 16 años, de 90 al 2006, sí se cumple también la tesis en el sentido de que tanto como el gasto en defensa como porcentaje del gasto total del Estado y como porcentaje del PIB se mantiene estable, ¿verdad? Se mantiene estable y que como relación del gasto social inclusive baja la proporción, ¿verdad? ¿Por qué baja? Porque cuando comparamos la relación, el ratio, ¿verdad? Gasto social, gasto en defensa, naturalmente va creciendo el gasto social y por tanto disminuyendo la relación de gasto en defensa. Sin embargo, el presupuesto también nos indica cosas que pueden ser muy preocupantes. Y es el hecho de que cuando se reduce dramáticamente un ejército con objetivos muy básicos, sin objetivos estratégicos que permitan entender con más claridad qué es lo que se espera de un ejército, porque naturalmente la pregunta, en mi país decimos de cajón, la pregunta obligatoria es que si a un ejército lo sometes a una reducción de más del 80%, ¿por qué mejor no desaparecerlo? ¿Por qué mejor no convertirlo en una gendarmería? ¿Por qué no convertirlo en una fuerza similar a los carabinieri, por ejemplo? O sea, ¿para qué tener un ejército con capacidades tan limitadas que no cumple plenamente sus funciones? ¿Qué nos dice el presupuesto? Y miren qué interesante los datos que encontramos. Encontramos de que básicamente el 96% del gasto total del ejército, si utilizamos como año de estudio el 2006, y las cifras son similares, es gasto corriente. El gasto para poder mantener activa las Fuerzas Armadas y solamente un 4% es gasto de capital. O sea, son inversiones.
Cuando desmenuzamos el gasto corriente vemos que en ese caso más o sea, el 37% se va en sueldos y cargos permanentes y vemos que la otra parte juntos son más del 60%, son otras compensaciones adicionales al sueldo, la alimentación de las personas. O sea, básicamente la totalidad, casi la totalidad del gasto está orientado a mantener una fuerza aproximadamente de 14.000 soldados. Cuando utilizamos el presupuesto de defensa como un indicador de los objetivos estratégicos, cuáles son las prioridades dentro de la política de defensa, vemos de que este es un presupuesto que no nos dice nada de un ejército. Nos dice básicamente que tenemos una fuerza de seguridad que se llama ejército, pero que funciona como una entidad de atención de desastres, porque su gasto de capital está dividido en proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en las comunidades vulnerables, en prevenir incendios forestales, en prevenir desastres en 105 comunidades y en proteger desastres ante amenazas volcánicas. Ese pequeño porcentaje que vieron ustedes en gasto de capital es fundamentalmente lucha contra o la prevención de desastres naturales. Otro gasto más o menos relevante, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico, está disuelto en el gasto corriente o es una factura que se comparte con algunos aliados de Nicaragua. Finalmente, cuando vemos la comparación entre el gasto en ejército y policía, se ve de que hay un aumento progresivo de lo que se gasta en policías, ¿verdad? Mientras que hay una relativa estabilidad del gasto en seguridad. Prometí que el caso iba a ser breve para ver si dejamos tiempito para unas preguntas, pero a manera de conclusión quiero decir lo siguiente. Primero, que fundamentalmente del año 94 al año 2005 hubo avances importantes. Se aprobó la ley 181, que es la ley que regula el funcionamiento del ejército, la ley 290, que le da funciones al Ministerio de Defensa, se crea el marco presupuestario, un sistema integrado de gerencia financiera, también es el periodo donde se escribe el White Paper, el libro de defensa nacional, que enuncia a los ciudadanos los objetivos de forma explícita de seguridad del país, y se establece un proceso de balance razonable de fuerzas con todo Centroamérica, es decir, a través del SICA se empieza a comparar los gastos militares centroamericanos y hacer acuerdos en la no adquisición, por ejemplo, de algún tipo de armas que son hostiles para otro país. Además de eso, se fortalece algunos mecanismos de control, como por ejemplo la capacitación de civiles. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle públicamente a Roger, que fue yo diría con toda sinceridad, el aliado principal de Nicaragua en la formación de civiles expertos en estos temas a través de los fondos de Extended IMED. Fue una inversión importante de varios años, Roger, que desafortunadamente con el nuevo régimen, así como la joven de prensa que fue sacada del ministerio, era la última persona que quedaba, aunque queda todavía una persona en el área informática, pero básicamente gracias a la solidaridad de Estados Unidos se logró formar un cuerpo muy interesante de civiles especialistas en defensa. La segunda reflexión de conclusión es lo que yo llamo el conformismo democrático, y me explico a qué me refiero con esto. Cuando estudiamos las transiciones de gobiernos autoritarios y centralistas a sociedades libres, casi en todos los casos vemos que en los primeros 4 o 5 años hay transformaciones muy rápidas. Si hay voluntad de los actores políticos de hacer reformas en las instituciones, y en el caso específico del gasto, de controlar el gasto militar, por ejemplo, de generar controles y supervisión, generar mecanismos de transparencia. Pero llega un momento en que cada logro adicional empieza a ser muy costoso políticamente, porque la oposición, los que antes eran, en este caso los sandinistas, empiezan a readquirir poder. Y las autoridades, los reformistas, los pensadores que están hablando en estructurar, por ejemplo, una sociedad libre, democrática, empiezan a volverse conformistas y renuncian a continuar las reformas, lo que llamo el conformismo democrático. Y en el tema de la defensa de Nicaragua, el sector fue naturalmente víctima de ese conformismo democrático, en donde resulta para las autoridades reformistas y para concretamente las personas que creemos en la libertad, desafortunado que ya no se ven los cambios al mismo ritmo que se miraban en la etapa temprana. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, concretamente, militares se fortalecen como un conglomerado económico, son por lo menos una de las 3 o 4 principales fuerzas económicas del país, igualando a sectores económicos o inversionistas tradicionales, familias que tenían más de un siglo de tradición económica. Ahora el ejército de Nicaragua, a través de un instituto, es un cuerpo inversionista que genera competencia al sector privado. Además de eso,
hay un esfuerzo por convertir a Venezuela como una fuente de financiamiento, y en esto el presidente Ortega ha hecho a los militares copartícipes de los negocios del ALBA. Para terminar, quiero mostrarles muy rápidamente, porque únicamente me remití al presupuesto, pero si hubiésemos tenido más tiempo, podemos ver, utilizando el Global Peace Index, que es del Intelligence Economics Unit, los otros elementos de análisis utilizando economía de la defensa que pueden utilizar los centros de pensamiento para entender esta dinámica. Por ejemplo, utilizar economía de la defensa para análisis del número de oficiales de seguridad interna versus policía, las implicaciones económicas de los homicidios, ¿verdad? Los costos económicos de personas encarceladas, y determinando todos esos factores, establecer rankings. En este caso, entre más cercano al centro se esté, menor probabilidad de conflicto, ¿verdad? Entonces son indicadores interesantes. Y ahora, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, muy rápidamente podemos ver que analizando los indicadores hay dos outliers interesantes. Uno es despliegue de Fuerzas Armadas por las Naciones Unidas, es decir, Nicaragua, al tener 5, implica que tiene casi cero capacidad o voluntad política de contribuir con fuerzas de seguridad a los cascos azules. Y en este ranking, por ejemplo, Nicaragua es un free rider internacional, porque se beneficia, digamos, de la estabilidad internacional, pero prácticamente con cero contribuciones a la paz y orden internacional a través de Naciones Unidas. Y además de eso, tiene una alta probabilidad de acceder a armas de destrucción mínima, o sea, bajos niveles de frontera, de control de frontera, bajos controles jurídicos, legales y de seguridad para el tráfico ilícito de armas. Entonces hay otro universo interesantísimo de cómo la economía de la defensa puede ser un ámbito de estudio que quedará para otro momento, pero lo quiero dejar únicamente como elemento para la curiosidad. Gracias. Sobre la evolución del concepto del ejército en Nicaragua, hubo un proyecto interesante y durante la época más difícil para los sandinistas en su guerra contra la Contra, que fue más o menos 1986-87, y lo que estaba pasando era que la economía estaba en una quiebra total en Nicaragua. Los sandinistas habían destruido la economía. Y una de las opciones que contemplaron era la siguiente, de crear un ejército, de expandir el ejército a que tuviera 400,000 efectivos. Ahora, no me acuerdo del número que tenía el ejército sandinista en ese momento. 160,000, si era el año 86. Ok. Que fue el año de 38,000% de inflación anual. Ajá. Habían arruinado la economía, ya no había economía en Nicaragua. El plan de ellos era militarizar totalmente la sociedad. Perdón, no el plan, un plan que contemplaron era la militarización total de la sociedad. Un país que tiene 3 millones de personas con un ejército de 400,000 es una sociedad militar, es una sociedad castrense. Y la idea era que iban a sostenerse en base a los subsidios de la Unión Soviética. Claro, esto hubiera tenido implicaciones muy interesantes para el futuro de Centroamérica, porque si tenés un ejército de 400,000, o si decís que querés un ejército de 400,000 en esta región, los vecinos tienen que responder de alguna forma. Este plan nunca ocurrió, por supuesto, pero refleja una luz interesante sobre las opciones que tienen a mano las fuerzas iliberales, las fuerzas que no tienen respeto ni a la libertad, ni al individuo, y mucho menos a la empresa privada. Para efectuar ese plan tenían que acabar totalmente con la economía privada en Nicaragua. Te lo doy nada más, vos te lo sabes, pero nada más se lo comento al grupo como anécdota histórico. No, y gracias por traerlo a colación, Roger. De hecho, la opción preferencial fue la operación Berta del 14 de febrero del año siguiente. Y lo que hicieron con la operación Berta fue anunciar de manera sorpresiva el cambio de la moneda.
Entonces uno se despertó en la mañana sabiendo que el dinero, la moneda nacional que tenía, no tenía ningún valor. Tenías que ir a bancos designados para cambiar en un periodo de 72 horas el dinero. Pero solo podías cambiar una cantidad limitada y todo el resto de tu dinero en efectivo se depositaba en ese banco. Hasta el día de hoy jamás se regresó un centavo. Entonces lo que hicieron fue una estrategia para anular la moneda y capturar todo ese dinero. Hubo personas que perdieron los ahorros de toda su vida, ¿verdad? Quería ver si tal vez rápido me puede decir cuál fue la formación técnica de los civiles especializados en defensa, o cuál fue el rol de ellos, si fue Ministerio de Defensa o qué. Sí, me voy a referir a dos ámbitos muy específicos. Una de las excusas tradicionales de quienes se resisten a la reforma del sector defensa en una sociedad libre, no, es que los civiles no saben, no entienden. Entonces, ¿cómo se sentará un civil con un militar para reformar el gasto militar si no entiende, por ejemplo, cuál es el costo diferenciado entre un desplace de una fuerza de tierra y una fuerza de aire, por ejemplo? Cosas como esas. Y el otro tema es políticas de defensa, es decir, el pensamiento estratégico para definir objetivos. Entendiendo que esas eran las dos áreas más débiles, el gobierno de Nicaragua, a partir del año 2002, inició un proceso muy agresivo de formación de civiles en esos dos temas, haciéndolo a través de varias vías, pero centralmente cursos cortos a través del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, fondo IMET del Departamento de Defensa de Estados Unidos y cursos ya más largos, incluso a nivel de maestría, involucrando civiles en las unidades de educación. Por ejemplo, Nicaragua fue el primer país de Centroamérica en generar graduados civiles de los cursos de Estado Mayor. Yo tuve el honor desde el año 2001 de graduarme de la maestría, lo que dentro del escalafón de ellos es escalafón educativo, es una maestría de altos estudios militares, que off the record les cuento, ¿verdad? El rango de maestría es un poco pretencioso, pero era más un ejercicio de poder poner a civiles dentro del sistema educativo militar y poder compartir esos conocimientos.